Bueno, mis queridos amigos y suscriptores de André Luis Channel, canal del misterio, tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial que he conocido hace unas pocas semanas y se ha tardado mucho esta reunión. Dicen muchas veces que las cosas buenas toman su tiempo en ocurrir. Y recientemente tuvimos una videoconferencia el día de ayer y hemos hecho bastante buena química a pesar de la distancia en la que nos encontramos. Yo estoy en Ecuador, él se encuentra en Brasil. Mi amigo Andrés Suárez, psicoterapeuta, también terapeuta holístico, psicólogo clínico y una persona muy especial que yo sé que a todos les va a encantar las cosas que vamos a abordar en este podcast. Mi querido Andrés, mucho gusto conocerte, mucho gusto que estés aquí en André Luis Channel. Muchas gracias, querido. Es un grande honor estar contigo. Conozco tu canal, me parece maravilloso la profundidad, el respeto que tienes por los temas y la estructura con las cuales los realizas. Me parece muy bueno, por eso estoy aquí y muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Y quería preguntarte, ¿cómo nace esto de ser psicoterapeuta? ¿Desde cuándo Eh, empezaste? Todo comenzó porque yo hacía arte, hacía danza contemporánea. Y en Ujú. danza contemporánea hubo una aula que me marcó mucho con unos terapeutas suizos que hacían que los danzarinos danzaran con personas discapacitadas, Ok. con ciegos, con personas así. Y yo Mm, comencé a ver cómo esas personas se transformaban. Y a mí eso me tocó mucho el alma. mm, Y precisamente la persona que me tocó a mí era una persona que no podía, solo podía mover un dedo y oh, ya. Y yo tenía que hacer toda una estructura de danza con esa persona. Era una joven ujú, y fue muy, muy hermoso el conectarme con ella, porque siendo una persona del arte, yo aprendí cómo podía utilizar su cuerpo para que hiciéramos acrobacias, y fue muy, muy bello. Y una cosa que me marcó muchísimo de eso fue que a mí me gustaba mucho danzar salsa, ujú. y el día del cumpleaños de ella llegó con toda su familia al centro de la pista y ella quería que, de cumpleaños, quería danzar conmigo salsa. Y Oh, para mí eso fue muy hermoso, me tocó mucho el alma, y de ahí me interesé mucho por cómo funcionaba la cosa, y profundicé muchísimo más, estudié psicología, psicología transpersonal, y después hice derivados de estudios en psicoanálisis y un poco de psiquiatría, terapia regresiva, terapia energética, y me metí en ese mundo profundamente. Y después de estar en la academia, llegó un momento en que todos los recursos de la academia no me daban todas las respuestas, entonces comencé a hacer un periplo por toda Latinoamérica, y después terminé en el Brasil, donde conocí cosas muy increíbles, por ejemplo, cosas que no se saben en Latinoamérica. Existe un grande médico muy respetado aquí, que se llama Paulo César Fructuoso, y él hace conexiones con médicos de la cuarta dimensión que se materializan aquí. Él inclusive tiene todo un compendio de cómo se hace, inclusive él reta a todos los médicos del mundo a que participen, porque él comenzó a aliviar, a curar a personas que ya eran terminales, que ya la medicina cotidiana, ujú. occidental, ortodoxa, no podía darles una cabida de salud. Entonces, este país es muy emocionante, es muy interesante y es muy, muy cosmopolitan, muy abierto, y por eso estoy aquí también haciendo esta pesquisa. Hoy vamos a hablar de seres no humanos, de mediunidad. Vamos a hablar de todas esas cosas secretas que no se hablan comúnmente, y también vamos a hablar de lo que la ciencia está comprendiendo, pero no la ciencia ortodoxa, sino la ciencia que está conectada con la física cuántica, con la espiritualidad, y que tiene una profundidad increíble y que vale la pena que todos escuchen. Sí, muy interesantes todos los datos que estás brindando. Sobre todo esto de que Brasil, yo tengo entendido que en Sudamérica lleva el número 1 en avistamientos ovni. Entonces,
Yo me recuerdo el caso más emblemático que hay de Sudamérica también, y creo que a nivel mundial, el caso Colares, que fue uno Ah, de los claro. casos más sonados, el boom mediático más grande que ha habido en todo el mundo, me parece, en el tiempo de investigación, y es uno de los temas bandera de mi canal también. Ah, qué interesante. Ujú, Interesante. Sí, aquí más que todo en la Amazonía hay historias muy fuertes, por ejemplo el Chupa Chupa ujú. y otra clase de seres que se han aparecido, sobre todo para indígenas, y que han estado conectados con esa información, han visto de primera mano fenómenos muy, muy extraños que acontecen normalmente en lugares muy solitarios, donde hay poca conexión con la civilización y con personas muy, muy, muy humildes. Y hay casos verdaderamente interesantes. Sí, precisamente también hace un tiempo en TikTok aparecía un video donde estaban entrevistando a una persona que era de las tribus no contactadas, a la que le mostraban imágenes de seres extraterrestres de tipo gris, y él decía que les conocía y que son intraterrestres, que ellos viven bajo la tierra y que tienen contacto con estas civilizaciones no contactadas, con la civilización occidental, podríamos decirle en este caso. Es una cosa muy interesante. Por ejemplo, yo vengo de Colombia y existe un lugar que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, donde están los Cogis, que son indígenas de un alto conocimiento espiritual. Ellos visten de blanco y ellos también afirman que cuidan portales dimensionales para ir a subterráneos y conectar con espíritus de la floresta. Y Mm, ellos dicen que son los cuidadores del corazón de la tierra. no. Y tienen una cosa muy interesante, que ellos dicen que para ellos, las personas que no son cogis, que no son indígenas, son sus hermanos menores, que están un poco locos, Mm, porque se necesita estar loco para estar destruyendo el mundo y pensar que eso es progreso. claro. Y ellos serían nuestros hermanos mayores que tienen el conocimiento de cómo conectarse con el planeta como parte de ese organismo. Y una cosa muy interesante es que el ser humano occidental se comporta como un cáncer. ¿Y cómo se comporta un cáncer? Una célula cancerígena Hace no se metástasis. comunica con el cuerpo y Ujú, solo come, come, destruye, come, come, ujú. destruye. Y personas como los indígenas, las personas africanas, los hindúes, los tibetanos, tienen esa conexión sagrada aún y serían parte de ese organismo viviente, pero serían células saludables. Mm. Una forma diferente de ver las cosas. Precisamente me llamó mucho la atención de la conversación que tuvimos ayer acerca de todos estos temas que estamos abordando en este momento. Eh, Te iba a preguntar, eh, ¿cuál sería la explicación para que esta situación de estas tribus no contactadas sea específicamente en esta ribera un poco más alejada? ¿Será porque no quieren tener contacto con la civilización occidental y solamente con las tribus no contactadas? Porque hay veces en la Amazonía colombiana, acá también en la Amazonía ecuatoriana, en Iquitos también, que están los mochacabezas, que eso es noticia también, noticia a voces, que se conoce también de estos seres que son como un remanente del caso Colares. Entonces, ¿qué es lo que tú crees, según tu nada humilde opinión, acerca de esta situación que ocurre solamente en la ribera del Amazonas o en la parte amazónica de Sudamérica? Yo siento que lo que pasa es que la cultura occidental es muy reducida en relación a toda la cosmovisión que tiene la creación. Entonces, solo se comportan en tercera dimensión, pero culturas como esas, culturas indígenas, ellos son multidimensionales. Entonces, si viene una persona, un ser no humano de fuera, vería lo que le parece más interesante. Y resulta que el ser occidental es muy repetitivo y monotemático, predecible. Es siempre la misma cosa y es muy superficial, si somos sinceros. Ujú. Su forma de cultura es supremamente vacía. Pero cuando vas a culturas indígenas ves una profundidad multidimensional de su cosmovisión. Y me parece que por eso es más interesante para ellos, pero es
mi simple opinión. También tiene que ver porque sus genes son más puros. Nosotros tenemos una mezcla. Y además de eso, la manera en que Occidente ve la forma de alimentarse, que es muy tóxica, la forma de comprender la comunicación con los otros, que es muy tóxica y violenta, hace que estos pueblos tengan una pureza que no tienen el pueblo occidental. No, ya. Pero es mi humilde opinión. Claro, según tu nada humilde opinión. Y algo más que te quería consultar, que estabas hablando acerca de estos guardianes de los portales. Acá en Ecuador tenemos varios. Por hacerte mención uno, la laguna de Mojanda, que es un lugar que tiene una historia bastante cargada de misterio. Y acá también es un lugar como predilecto, número uno a nivel Ecuador, número uno top. Aparte de otro lugar también que te voy a hacer mención, donde puedes avistar ovnis en el cielo. Pero hay otro lugar también que se llaman las lagunas de los Yanganates, que acá dicen incluso que ven las naves estacionadas en esta parte de los Yanganates. Entonces, hablando de portales, ¿serán estos portales algún tipo de imán o alguna situación que permita o favorezca lo que son los contactos, aunque sea contactos de tercer tipo, de estar mirándolos en el cielo? Mira, por, por conexión, por viaje, porque también viajé por el Amazonas. Yo entré al Brasil por el río Amazonas, son 8 días en barco, que es una experiencia muy interesante. Tienes contacto directo con muchos indígenas, tienes contacto directo de información, de conexión con ellos. Y lo que yo he visto es que los indígenas saben un montón de cosas que nosotros no. ¿Por qué? Porque el hombre occidental, ¿qué es lo que sabe? El hombre occidental está hecho, el ser humano occidental está hecho únicamente para nacer, producir dinero, consumir cosas, tener deudas y morirse. Y ya. Esa es como la programación que le dieron al hombre occidental. Pero resulta que cuando tú hablas con indígenas, ellos, por ejemplo, yo les hablaba de los tibetanos, y ellos me decían que tenían conexión con ellos hace 5.000 años por conexión de espiritual, por meditación. No se trasladan el uno al territorio del otro, lo hacen dimensionalmente, y a mí eso me sorprendió muchísimo. Porque decían, ellos visten de naranja, sí. Y hablaban con una profundidad de conexión que no tiene el hombre occidental. El hombre occidental está conectado mucho con la máquina, y la máquina vendría a ser una caricatura de toda la información que se puede realizar con el espíritu. Por eso personas como Jesús o Buda lo demostraban todo el tiempo, y por eso decían que nosotros podíamos hacer cosas mejores si nos conectábamos con esa divinidad. Y ahí viene entrando una cosa que para los pueblos milenarios es muy normal, pero para nosotros es una cosa que causa cierto temor, y es la mediunidad. ¿Y por qué causa temor? Porque no tiene nada que ver con esa cajita pequeña que le dieron al hombre occidental de solo producir, consumir, tener deuda y morirse. Si no se parece a eso, le parece muy, muy, muy miedoso. Pero estas culturas, todas, tienen un desenvolvimiento profundísimo a través de eso. Ahora, si nosotros lo hacemos académico, si lo pasamos para el lado académico, el estudio académico de la mediunidad, nosotros podemos ver cosas muy interesantes. Porque, por ejemplo, en el Instituto Monroe se dieron documentos desclasificados de la CIA. Era el proyecto Gateway Experience. Son 29 páginas y tienen comprobaciones de que existen los viajes astrales, de que se hicieron pruebas de estudios de otros planos de existencia, y uno de los experimentos fue liderado por el teniente coronel Wayne McDonald en 1983. ¿Y cuál era el objetivo? Cruzar las puertas de la percepción, romper los límites del espacio y del tiempo, acceder a una conciencia superior. Este fue un experimento para lograr que ambos hemisferios del cerebro vibraran en sincronía. Cuando esto ocurre, se activa un estado alterado de conciencia donde el ser humano
puede desligarse del plano físico y conectarse con el holograma universal. Mira esas palabras. Descubren que la conciencia no tiene principio ni fin, existe fuera del tiempo y la materia. La conciencia es eterna, es un campo de atención ilimitada y atemporal. Esto fue abordado desde una perspectiva científica, estamos hablando de la CIA, pero si vamos más allá, por ejemplo, aquí en el Brasil existe un neurocientífico brasileño muy famoso que me encanta, que se llama Sergio Felipe de Oliveira, y él postula que la glándula pineal, más allá de regular los ritmos biológicos, funciona como receptor de otros espacios dimensionales conectados a la conciencia cósmica y facilitando experiencias espirituales. Vamos viendo que la ciencia se conecta mucho con esto. Hay otro muy respetado profesor titular de la Universidad Pontífica de Comillas en España, que se llama Alex Escola. Él estudió sobre la intuición no racional y los estados alterados de conciencia. La ciencia explica cómo funcionan las cosas, pero la espiritualidad explica el por qué y el para qué, según su forma de estudio. Y su enfoque científico combina psicología, estadística aplicada y neurofisiología y teoría cuántica para comprender cómo la mente humana opera en niveles alterados de conciencia y cómo estos procesos pueden medirse y modelarse de manera rigurosa. Y también tenemos la física cuántica, que todo el mundo conoce abiertamente. Entonces, estamos viendo que la ciencia tiene una comprobación de esto. Ahora, hay una cosa que es un documental que se llama Superhumanos. No sé si lo hayas visto. Es muy bueno. Sí, creo en History Channel. Sí, de la CIA, que muestra cómo hacen que niños tengan visión remota, que puedan mover objetos con la mente. Una cosa que Jacobo Greenberg ya había estudiado profundísimamente, no sé si conozcas a Jacobo Greenberg, y que después él desapareció y raramente la CIA después tenía toda esa información. Entonces, por ejemplo, Jacobo Greenberg hizo un estudio profundísimo sobre los indígenas mexicanos, una cosa que estudié también, leí mucho, me pareció súper interesante, y es exactamente eso, que se sale de ese pedacito tan pequeño que nos dieron para vivir, que tiene que ver única y exclusivamente con pagar para vivir, que es la única cosa que nos dan. Pero, por ejemplo, tú no sé si tú sepas de Pachita y la conexión con Jacobo Greenberg. Sí, justamente ellos dos tienen una conexión bastante especial. Por ahí también estuvo Salvador Fraicedo, que hablaba también acerca de Pachita y lo que eran las cirugías, solamente cirugías holísticas, me parece, que operaba con las manos, y tiene mucho que ver esto con todo lo que es la espiritualidad. Yo justamente, un compañero mío de cuarto, cuando estuve hospitalizado, me habló un poco así encimita de esta situación, y siempre tuve como la intención de conocer un poco más. Y como dijimos ayer, las coincidencias no existen, y el que estemos ahorita en este podcast creo que es algo que me está llevando a profundizar este tema. Ah, claro, es maravilloso. Yo he estudiado mucho sobre Pachita, porque hay muchos espectadores tuyos que ya saben que, por ejemplo, ella podía materializar órganos. Y Jacobo Greenberg, él fue un ayudante de ella, siendo científico, y vio de primera mano cómo funcionaba aquello. Y él llegó a la conclusión de que lo que pasa es que las personas hacen aquello para lo cual fueron programadas. No hay que olvidar que el papá de ella, el papá adoptivo, era africano y tenía toda una cosmovisión mística muy profunda, y le enseñó cosas, y además de eso, todo lo que ella ya tenía hecho como dones y talentos espirituales que hacían que su programación fuera completamente diferente. Fui muy buen amigo también de un chamán que me decía que parte de la forma en que le educaron fue que duró hasta los 7 años en una cueva, sin conexión con nada, y él me decía cómo
En esa época yo era más joven, no le creía, me parecía que simplemente era una exageración, pero su padre le decía cómo materializar frutas para que pudiera alimentarse mientras él no estaba. Y entonces existe que la realidad tiene unas posibilidades increíbles. Por ejemplo, aquí la mediunidad en Brasil es una cosa muy profunda, que es muy estudiada. Tú has hablado de Chico Javier, lo he visto en tus videos. Ujú. Una persona que marcó la historia del Brasil. Para mí él es una persona iluminada. Y se ha creado una, una serie de lugares y grupos que profundizan sobre ese tema. Y naturalmente cuando tú llegas y tienes facultades te lo dicen sin que te conozcan. Ya en la puerta te dicen, tú eres medium, ven, habla con este otro. Son muy abiertos y veo que Latinoamérica es muy cerrada en eso. También porque tiene que ver con la religión, que es muy dogmática. Yo siento que la religión es una cosa que es importante para que las personas tengan un criterio ético y que se necesita hasta cierto momento, pero me parece que todo va como por escalones y lo digo con todo respeto para las personas que tienen conexión religiosa. Yo fui misionero, yo sé de lo que estoy hablando. Yo toqué música en la iglesia y viajé siendo misionero y estuve en la arquidiócesis de Bogotá. Conozco muy bien el tema, tanto de la parte muy difícil que no me gustaría tratar aquí, como la parte muy hermosa porque se ayuda mucho, pero llega un momento en que ya no necesitas intermediarios y te puedes conectar de tú a tú con la fuente divina. Y creo que esa es como la secundaria, como que primaria vendría a ser la religión, secundaria ya sería contacto directo con aquello. Entonces, eso es lo que pienso. ¿Qué opinión tienes hablando acerca de esto de Chico Javier, acerca de las predicciones de Baba Vanga, por ejemplo? Ah, claro. Mira, yo quiero ser bien sincero en esto, porque aquí y desde niño tuve cierta conexión espiritual que me permitía ver cosas que otros no. Inclusive yo comencé a estudiar la mente humana para ver si había algo raro o equivocado en mí. Mm. Y fue aquí en Brasil que descubrí que eso inclusive puede ser evolución humana. La mediunidad puede ser evolución humana y creo que es parte de la naturaleza humana. No olvidemos que Jesús era mediúnico. Él podía decirte cosas que tú nunca le habías contado con pelos y señales. Entonces él era mediúnico. La cosa que yo quiero enfatizar es que cuando tú ves líneas de tiempo te das cuenta de una cosa, que cuando una persona dictamina algo es solamente una línea de tiempo y no puede olvidar las otras. Entonces, cuando por ejemplo una persona mediúnica se lanza por ahí, que me parece muy, muy respetuoso y muy valiente también, acontece que si es muy negativo, lo que está haciendo es programando negativamente a todos porque todos se lo van a creer si esa persona ha tenido resultados antes. Entonces me parece un poco problemático ir por ahí. Por eso es que uno tiene que llegar a la conclusión, y eso lo digo desde la academia, de que uno tiene que comprender que el futuro lo creas tú mismo. Y la línea de tiempo que tú creas se crea a partir de todo el bagaje y la construcción interior que tengas. Entonces, cuando una persona mediúnica dice, por ejemplo, en noviembre vendrán los extraterrestres y hablarán con nosotros, o en el 2027 caerá un meteorito, lo está creando. Porque también hay líneas de tiempo donde eso simplemente no sucede porque no lo dejas entrar. Ahora, si nos centráramos en esas líneas de tiempo positivas, también funcionaría. Y ese es mi punto, que también funcionaría. Por ejemplo, personas tan increíbles como Sixto Paz reunieron personas para que catástrofes o guerras dejaran de ser. Ahora, si te das cuenta cómo funciona, el planeta funciona así. Se crean noticias muy terribles en el noticiero, en todas partes. La gente se lo cree y simplemente
comienza a suceder. Pero ¿qué tal si hiciéramos al revés? ¿Qué tal si nos reuniéramos para que fuera positivo? Porque siempre lo hemos hecho de la misma manera. Siempre todo el alimento ha sido a través del miedo. Pero si lo hiciéramos a través de la esperanza, del amor, hay que ponerse a pensar, porque yo creo que es un método de manipulación masiva y es así como nos manipulan, simplemente la gente se lo cree. Hay una cosa que te quiero decir, es que Sigmund Freud decía que la mentalidad del ser humano era como de un niño de 7 a 10 años, no más. ¿Y cómo es la mentalidad de un niño de 7 a 10 años? Él necesita de un mayor que le diga lo que tiene que hacer. Entonces ese mayor es el político, ese mayor es el religioso, ese mayor es el científico, es el militar, que le dice qué es lo que tiene que hacer. Dice, niño no sabe pensar por sí mismo. Esa es la historia del ser humano en este momento. Es un niño de 10 años que está esperando que ahora los extraterrestres le vengan a arreglar los problemas y que, entre tanto, las personas esperan, se toman una caipirinha, no piensan en nada profundo y esperan que milagrosa y mágicamente la vida comience a funcionar, pero no es así. Entonces, por ejemplo, tenemos casos muy interesantes en ese sentido, como el tuyo, que tuviste conexión y algo cambió en ti, porque tenías una búsqueda, fuera negativa, positiva o en caos o en paz, tenías tu búsqueda. Pero cuando no hay búsqueda, no hay crecimiento. Es lo que los pueblos milenarios saben muy bien. ¿Sabes por qué no funciona? Porque todos los pueblos milenarios tienen una cosa que se llama rito de pasaje, que es el momento en que pasas de niño o de niña a adulto. Y tienes que pasar un rito de pasaje para demostrar que eres hombre o que eres mujer. Pero el pueblo occidental no tiene el rito de pasaje. A los 18 te dan la cédula y pronto acabo, ya eres un adulto. No hay rito de pasaje, y el rito de pasaje es como el camino del héroe. Es una cosa que tienes que sobrepasar con mucho esfuerzo, demostrando madurez, equilibrio emocional, estructura. A los 13 años, un niño indígena normal, en muchas comunidades, no en todas, pero en muchas comunidades de Colombia, tiene que saber hacer una casa, tiene que saber cultivar y tiene que saber pescar a los 13 años. Ahora, por ejemplo, hay personas de 40 años que viven con su papá y su mamá. Entonces se debe mucho a esa cultura que se distanció de aquello que los pueblos milenarios tienen muy claro. Entonces pasa que los pueblos milenarios tienen más madurez, más equilibrio emocional, porque van a ello, porque lo cultivan, porque lo sobrepasan y porque después de eso tienen frutos. Precisamente hablando acerca de eso, los judíos también tienen su ritual de pasar de niño a adulto, el bar mitzvah. Sí. Y no me había puesto nunca a pensar en eso, pero es muy interesante lo que planteas, que aquí en Occidente no tenemos ningún ritual acerca de eso y que prácticamente podemos pasar toda la vida esperando a que un factor externo venga a solucionarnos los problemas. Y te hablo precisamente en el 2020, que yo estuve frente de batalla, en primera línea, cuando estaba lo del bicho 19. Y cuando yo estaba ahí tenía un compañero que él ya tenía como 55 años y él tenía la esperanza, decía, ahora sí, este es el año del contacto, ahora sí van a venir, alguien va a venir a ayudarnos. Y yo le dije, no va a venir nadie, no tenga esperanzas de eso porque, bueno, es mi idea. Y yo le veía hasta ese momento que la humanidad no era algo que merezca la pena ser salvado. Bueno, yo creo que mediúnicamente hablando, hay una cosa que me parece interesantísima. A mí me gustó mucho la mediunidad porque te responde un pocotón de cosas que la cultura normal no. Y es que en mediunidad se sabe, por ejemplo, que Dios era el todo y él no podía verse porque era el todo. No podía saber qué era porque era el todo. Él tuvo que fragmentarse en pequeños pedazos, fragmentarse, y en esa fragmentación nacieron las galaxias, en esa fragmentación nacieron los universos, los planetas, la vida dentro de ellos. Y la intención es que Dios se ve a sí mismo, pero tuvo que, para hacer eso, crear el no Dios, que sería esto. El no Dios, donde no está, el no Dios.
Y la intención es que también lo hizo porque él duró milenios haciendo creaciones perfectas, pero pasaba una cosa, no evolucionaba, siempre era lo mismo, porque no había problemas, porque todo era hermoso y porque todos sabían todo. Se volvió inclusive, que me parece muy interesante, se volvió aburrido, porque si no sabes todo y no tienes que aprender nada y estás ahí tranquilo, solo es meditación, se vuelve un poco aburrido. Entonces él creó una dimensión imperfecta, donde él podía ver la diferencia entre lo que había antes, que era perfecto, y lo imperfecto. Y esto se volvió, esta imperfección es como una universidad. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, ahorita hay familias de jóvenes que son mimados, que la mamá nunca los corrigió, que ellos no valorizan nada. Eso sería como la parte de luz. ¿Sí te das cuenta? Pero de un momento a otro la vida, ¿qué hace? La vida le ponen dificultades, hace que tenga hambre, entonces comienza a valorizar. Es exactamente eso. Entonces pasa que cuando llegas aquí se te olvida todo y tienes que recordar. ¿Pero qué tienes que recordar? Tienes que recordar que eres divino y que no necesitas intermediarios. Pero para que tú comprendas que no necesitas intermediarios, te ponen un montón de intermediarios. Ahora pasa una cosa interesante, que por ejemplo, los seres humanos en este momento, aunque no lo creas, están en estado de evolución. ¿Por qué? Porque ya no le creen a los políticos, ya no le creen a los militares, ya no le creen a la ciencia, ya no le creen a la religión. Quiere decir, subió de nivel, pasaron de intermediarios. Ya eso está caduco. Y ahora, como subimos de nivel, pasamos como de primaria a secundaria, son otros profesores. Ahora, los profesores tienen un nivel más alto, que son los no humanos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que el ser humano que está equivocado, que no ha comprendido que esto es una universidad, tiende a endiosar cualquier cosa que le parezca superior. Y eso es la cosa que no podemos llegar a caer. ¿Por qué? Porque hasta quinta dimensión, se sabe mediúnicamente, hasta quinta dimensión hay dualidad. Y muchos de los extraterrestres que vienen aquí están entre tercera, cuarta y quinta dimensión. Son duales. Entonces, creo que el problema está en que hay personas que dicen o son buenos o son malos. Entonces, los feos son malos, los bonitos son buenos. Y eso es un poco infantil. No, son duales, como nosotros. Por ejemplo, tú has sido una persona hermosa, como también te has puesto de muy mal genio, has tenido momentos terribles, a ellos les pasa lo mismo. Por ejemplo, hay un caso que a mí me parece súper interesante y es un caso que fue estudiado en el Perú y me parece que es el caso más completo que yo he visto en cuanto a fenómeno, que es el caso de Donato Cervantes. No sé si tú conozcas ese caso. No, no lo había escuchado. Pero ¡Querido! ya me diste. Eso es increíble, hermano. Ya Mira, me diste un tema ya para comenzar de nuevo. Donato Cervantes, no tienes que estudiarlo. Mira, Donato Cervantes es muy interesante porque precisamente tiene muchos testigos, Donato Cervantes. Y entonces resulta que él era un camionero que trabajaba en construcción y él trabajaba en las noches. Una vez, en medio de toda la oscuridad de la carretera, él iba en el camión y se encontró una luz. Y él se bajó del carro para saber qué era eso. Y entonces esa luz puso un rayo de luz y se lo fue llevando. Cuando estaba a 20 metros, resulta que como era un lugar de construcción, venían muchos más camiones. Muchos camiones alumbraron hacia ese lugar. Donato Cervantes cayó 20 metros hacia abajo. Y él se rompió todo. Es más, era domingo y resulta que no había cómo llevarlo a una clínica. Muchos pensaron que él iba a morir porque estaba gravemente herido, quebrado, muy quebrado en los huesos. Y lo metieron en una tienda de campaña. Y dijeron tiene que esperar hasta mañana, que es lunes, y allá lo llevamos. Pero ya pensaban que inclusive no iba a sobrevivir. Resulta que Donato Cervantes dice que dos seres de esa nave llegaron ahí, le dijeron, mira, esto fue un error de nosotros, y ellos le curaron. Entonces resulta que cuando él salió al otro día, él no estaba, después lo encontraron caminando normal,
y lo vieron completamente bien, pero eso no fue todo, querido. Resulta que él después, con el tiempo, tuvo un accidente de trabajo donde se cortó una mano. Se cortó una mano y él quedó gravemente herido. Lo llevaron al hospital y en el hospital estaba tan mal porque demoró mucho tiempo en ir al hospital. Son personas indígenas, muy, muy humildes. Claro. Y resulta que se le pudrió el brazo y le dijeron que tenían que amputarle el brazo desde el hombro. Y él comenzó a decir, y eso tiene, porque eso es lo increíble de este caso, le tomaron fotos, radiografías de ese momento. Y él comenzó a decir, no, mis hermanos mayores me van a ayudar. Y comenzó a pasar el tiempo, pero todo el mundo pensaba que estaba loco, porque nadie había comprendido qué había pasado esa noche y porque nadie sabía quién eran los hermanos mayores. Y todo el mundo en el barrio comenzó a pensar que estaba loco. Pero 6 meses después, y eso tiene entrevistas, inclusive de la mujer que yo he visto en las entrevistas, que es una mujer indígena, muy, muy humilde, que hablaba cómo le limpiaba las heridas, cómo supuraba y era fedorento, tenía un olor terrible, porque ya estaba pudriéndose el brazo y no quería dejárselo cortar. Y cómo esto no era mano, simplemente era un huesito que le quedaba acá, y eso lo dicen tanto sus hijos, que le ayudan a la limpieza, como su compañera. Y después de esos 6 meses después dice, mis hermanos se conectaron conmigo, tengo que ir a un lugar específico y me van a curar. Él se fue de mañana temprano, fue a ese lugar específico que, si no estoy mal, era un desierto, y ahí llegó esa luz de nuevo, lo subió hasta la mitad en el aire, quiere decir nunca entró en la nave. Le dijeron que levantara los brazos y él dice que sintió una descarga eléctrica. Y cuando volvió al piso tenía el brazo exacto, con las manos increíbles, como le pusieron un brazo perfecto. Y era un brazo igual de musculoso que el otro, pero parecía de bebé. Era una piel blanca, como recién hecha. Recién hecha. Cuando él fue a su casa, él tenía que durar 8 días con el brazo tapado. Pero todos le conocían el muñoncillo, el muñón que tenía. Y en el barrio era conocido por eso. Y se le podían ver los dedos y no podían creerlo. A los 8 días él mostró su brazo. Pero no solo eso. Después fue al médico y tiene las fotos antes y las fotos después. Pero no fue solo eso. Después, como eso se regó la bola por todo el barrio, fue mucha gente a ver el brazo porque todos sabían cómo era la cosa. Claro, yo también iría a ver eso si es que estuviera aquí a la mano. Imagínate. Y entonces, ¿qué pasó? Que después un día llegó una mujer enferma y le dijo, mire, su brazo es santo, por favor, póngame la mano. Y él dijo, no, pero no, a mí, mis amigos no me dijeron eso. Y yo creo que mi brazo es solo para mí, no sé qué. Pero ella insistió. Él le puso el brazo y sintió un calor y la curó. Y él curó tantas personas de ahí para adelante que eso fue a medios de comunicación y él se volvió súper famoso, hizo súper entrevistas y entonces él tiene un compendio muy, muy fuerte y esta es como la parte linda de este tema no humano. Pero también tenemos la otra parte. ¿Por qué? Porque son duales. Cuando uno ya deja de pensar que o si son bonitos son buenos y si son feos son malos, sino que son duales. También están el caso de las abducciones, que son casos muy terribles, muy documentados, y inclusive personas como Juan José Benítez, él decía que él hizo una estadística de cuántos casos eran muy maravillosos y cuántos casos eran terribles, y él decía el 54% son terribles, o sea, son más. Y eso nos da mucho a pensar, Entonces, a mí me gustaría que dejemos de romantizar el fenómeno no humano, primero, porque hay gente que lo promociona como aquellos que nos van a volver a resolver todo. Y no es tan así. Inclusive, un no humano ético, naturalmente, no hará eso porque sabe que tienes que aprender. Pero un no humano no ético, tal vez ya lo ha hecho. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés. Si tú te das cuenta,
Moisés es llevado por unas luces y unas columnas de fuego para que salga al desierto durante 40 años. Son esas luces que inclusive estaban durante el día, no se puede decir que eran estrellas, y los llevaron a la tierra prometida, pero esa tierra ya tenía dueño y ellos los degollaron a todos. Y ese es un caso no humano muy negativo. Es más, las guerras santas continúan por ese pepino que aconteció. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Las imágenes marianas, cuando se apareció la Virgen, tiene también ese aspecto que si vas atrás, que no se veía tan virgen, que la forma era diferente y que después fue maquillado. Entonces te puedes dar cuenta de que hay una cierta manipulación que se ha hecho de múltiples maneras. También está esa historia que se mantiene como que no se puede constatar, pero se dice que después de Roswell se hicieron conexiones entre el ejército militar y los extraterrestres para que ellos hicieran un intercambio de múltiples cosas que se le podían dar al ser humano como tecnología avanzada por genética humana, por hacer intercambio con personas para que ellos pudieran hacer manipulación genética. Sí, yo precisamente yo hice un video donde les decía que los extraterrestres llegaron, los de Roswell, y le vieron así como cuando aquí fue la conquista española, que intercambiaron espejos por oro, que les dieron y en el informe del caso Humo de razas extraterrestres se habla que la tecnología de los grises es la más rudimentaria de todo el compendio estelar que vienen a visitar este planeta. Entonces ahí yo como que llegué a una conclusión de que hay, no sé si te has dado cuenta últimamente que hay en la divulgación que quieren ya desclasificar todo, que hay un 50% que dicen que sí y hay un 50% que se niegan a que esto sea desclasificado. ¿Es por qué? Por las abducciones precisamente. Porque muchas personas van a reclamarle al gobierno de Estados Unidos, que firmó a nombre de toda la humanidad para poder permitir este tipo de situaciones sin el consentimiento de todas las personas. Entonces que van a lloverle las demandas, es lo que a la conclusión que yo llegué. Porque todo esto se hizo a espaldas del ojo público y precisamente fue el intercambio que hicieron en Roswell, que fue después posterior en 1955 en el Tratado de Griada con el presidente Eisenhower, que fue, yo sí le tengo bien clara la película porque a lo largo de mi canal he investigado y he relacionado todo esto con ese punto específico. 1955 comienza para adelante todo lo que es la historia de las abducciones, a pesar de que hubieron anteriores a esas, en el caso de Barney y Betty Hill, que tuvieron el caso de abducción con seres extraterrestres grises, que es uno de los primeros, de las primeras testimonios de personas que tuvieron encuentros con estos seres no humanos pequeñitos cabezones que experimentaban con los humanos. Claro, pero es más antiguo, querido. Por ejemplo, Enoch. Si tú te das cuenta de la historia de Enoch, Enoch fue llevado por un carro de fuego. Es la primera abducción. Los 7 cielos. Creo que fue uno de los documentos más antiguos sobre eso. Y fue positivo. Entonces, también tiene que ver que si tú te vas al psicoanálisis, comprendes una cosa que es bien interesante. La gente se encuentra con aquello que es. Entonces, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está metida en el status quo pequeñito que le dio el Estado, el gobierno, y que no encuentra soluciones con eso porque no las va a encontrar, hace parte de esta universidad, todos esos juegos y barreras para que tú tengas que pensar por ti mismo. Pasa que una persona de esas está en un caos terrible y entonces puede que no se le aparezca un extraterrestre, puede que se le aparezca un monstruo de 10 cabezas que sería la cuenta de luz, la cuenta del teléfono, la cuenta de, ¿sabes? El problema que tuvo aquí, la enfermedad de la tía, ¿sabes? El demonio de 10 cabezas. Pero digamos que esa persona quiere mirar más profundamente y entonces se reúne con personas para hacer invocaciones y conectar con extraterrestres.
como está en caos, lo similar atrae lo similar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a encontrar con lo similar? Como hay personas que tienen una pureza, una expectativa, una profundidad y se conectan con aquello. Entonces, lo que yo estoy viendo, y lo digo desde el estudio de la mente de hace 20 años, que llevo estudiando, tengo 50, yo me doy cuenta, viendo desde la cosmovisión no académica, sino desde la cosmovisión mundial, es que el ser humano tiene infinitas posibilidades que se han experimentado tanto en Tíbet, por ejemplo, o los secretos indígenas, por ejemplo, o africanos, por ejemplo. Y el caso de Pachita, como estábamos hablando, por ejemplo, son infinitas posibilidades, y la intención es que nosotros podamos volver a eso. Yo siento que la manera no es buscar afuera, sino que el camino es hacia adentro, para salir de la Matrix, que es lo mismo que decía Buda, que decía Jesús, que decía Lao Tse, por ejemplo. Y cuando tú te das la oportunidad de experimentarlo, te das cuenta que puedes entrar en esa multidimensionalidad, que se puede aprender. Yo aprendí aquí muchísimo del tema, lo enseño, y cuando te vas adentro, tú tienes que encontrarte con tus monstruos, con tus traumas, con tus bloqueos, que son los que te impiden llegar a esa dimensionalidad. Y cuando haces ese camino del héroe y lo disuelves, porque hay técnicas con las cuales se puede lograr, como eso que vivimos tú y yo en esa terapia, que sientes alivio, que comprendes profundamente por qué está el obstáculo, que te haces amigo del obstáculo y lo ves como un maestro, lo sobrepasas y te das cuenta inclusive que eres mediúnico, quiere decir, te dan un premio de información sobre ti mismo, llegas a la conexión que decían los maestros antiguos, ustedes son dioses pero lo han olvidado. Y cuando te vuelves Dios, te das cuenta de una cosa muy interesante. Yo siento que cuando el ser humano se conecta con esa parte divina, inclusive se da cuenta que la tecnología que tenemos nos está haciendo una involución. Mira, yo te voy a mostrar una cosa que preparé aquí, que me parece muy, muy, muy interesante. Y es que antes de los teléfonos celulares, el ser humano tenía una capacidad de atención de 3 minutos. Por eso es que las canciones duraban en la antigüedad 3 minutos en la radio. Ahora esto se redujo a solo 10 segundos. Si te das cuenta, evolución para el ser humano occidental significa que una máquina piense por él. Nos recuerda que el músculo que no se entrena se atrofia. Y la intención es que uno se dé cuenta que a pesar de que siente que está en un estado de evolución tecnológica, el ser humano cada vez está más desconectado de sí mismo y más esperando que la máquina le diga qué es sí, qué es qué. Yo, por ejemplo, conozco personas que inclusive lo expresan abiertamente, que son personas que hacen estudios sobre Jesús de acuerdo a lo que les dice la inteligencia artificial, y no se dan cuenta que esa inteligencia artificial hace parte de una empresa que tiene un grupo de datos que no son todos los datos, que es un pequeño grupo de datos, y para ellos eso es la palabra de Dios. Entonces, si la inteligencia artificial dice que Jesús nunca existió, ellos llegan inclusive a hacer reuniones, grupos, congresos, porque eso les dijo la inteligencia artificial. Ahora, si tú te vas a una profundidad de investigación más seria, te das cuenta que, por ejemplo, el manto de Turín, ¿lo conoces? Claro. Le hicieron más de 200 exámenes científicos. La NASA descubrió que para que hubiera quedado como quedó, él no está en un negativo, está en un positivo. La imagen no es negativa, es positiva. Se necesitaría que hubiera levitado y que hubiera caído un rayo de luz para que eso hubiera acontecido. Sí, yo siempre pensé eso, que y justamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los soldados que estaban custodiando el sepulcro de Jesús dijeron que vieron la luz del sol dentro del sepulcro, entonces ahí yo dije, ahí fue donde se plasmó esto del manto de Turín. Exacto.
Exacto, pero entonces eso no lo tienen en cuenta y se vende como pan caliente. Hay un montón de gente que hacen lo que el otro les dice, pero es mucho más profundo, porque si tú lo ves bien, después tú escuchas como la retórica de esas personas y entonces ellos desvirtúan y satanizan todo. La meditación es oscura, es de los reptilianos, Jesús no existe. Y entonces cuando tú te vas dando cuenta todos los valores que tú has vivido, que lo has sentido, que te ha transformado, la máquina dijo que eso no existe, tú se lo crees y después ¿qué queda? Lo único que queda es lo que diga esa persona y ya, se vuelve la palabra de Dios y tiene seguidores. ¿Y por qué pasa eso? Por la relación objeto, que para mí es inclusive una llave que te hace comprender un poco más la realidad. O eres objeto de lo que dicen los demás, o eres sujeto porque tú estudiaste, porque tú viviste, porque tú te conectaste. En la Cábala hay una cosa muy interesante que dice que cuando tú lo has vivido y lo has hecho carne, entonces es tuyo, es tu sabiduría. Pero si tú lo dices porque te lo dijo el otro, el libro lo dijo o lo dijo la inteligencia artificial, tú eres objeto de lo que dice el otro, no es tu experiencia personal. Y hay una cosa muy interesante cuando tú estudias experiencias casi muerte, que lo he estudiado en medicina, que es una cosa fascinante. Hay una historia que me encanta, querido, que es muy interesante, y la historia de una mujer que ella era decana de una grande universidad, tuvo un infarto, tuvo una experiencia casi muerte, y ella era muy arrogante, ella misma cuenta su historia. Entonces ella dice que vio un ser de luz cuando salió de su cuerpo, vio un ser de luz y ella dijo, ah, me morí. Entonces ella le dijo al ser de luz, mira, yo soy decana de la mejor universidad de Estados Unidos, tú no sabes con quién estás hablando, y yo te estoy diciendo que merezco un muy buen lugar aquí, porque yo he hecho mucho por las personas. Ese ser de luz le mostró el momento en que ella se graduó y él simplemente le hizo ver cómo todo se volvía polvo, nada, se desvanecía. Y le dijo, esto no sirve. Entonces dijo, espera. Yo fui con un grupo de médicos, dice ella, al África para salvar personas. Me dieron un reconocimiento. Él le muestra ese momento y se vuelve polvo también. Ella inteligentísima le dice, espera un momento, no puede ser que yo en 40 años no haya hecho algo bien. Dígame, ¿qué hice bien entonces? Y entonces él le muestra una imagen donde ella era una adolescente, estaba con su novio yendo al cine, estaba tomada de la mano con él, y ella, viendo la naturaleza, entre tanto caminaban hacia el cine, ella sintió que la naturaleza y ellos eran uno solo y que el amor y ellos eran uno solo. Ella estaba comiendo un helado, ella se dio un beso con él y ella sintió que se unificó con el todo. Eso fue todo. De resto todo estaba errado. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que los pueblos indígenas han trabajado muchísimo para llegar ahí, querido. Han tenido un esfuerzo de interior grandísimo. Por ejemplo, una cosa que se debe saber es que, por ejemplo, entre los indígenas existía, y eso lo explica Carlos Castañeda, una cosa que se llamaba la recapitulación, que era que ellos se enterraban hasta aquí y por medio de respiración recordaban toda su vida y la respiraban para recobrar la energía que perdieron y para tirar la energía negativa que sacaron. Eso es labor interior. Esto es lo que hace que tú limpies tu casa para que lleguen cosas nuevas. Sería como exactamente este vaso, la mente sería como este vaso que está lleno de traumas, bloqueos, un montón de cosas negativas, y ahí no cabe la prosperidad, no cabe la abundancia, no cabe nada. Cuando tú, por ejemplo, vas donde un terapeuta, lo que haces es que tiras eso y ahí ya puede caber todo. Una recapitulación es eso. Por ejemplo, en la época de Jesús, lo que él enseñó por primera vez se llamaba metanoia, que es mente nueva. Y es exactamente otra recapitulación, otra manera, que esa era un poco más meditativa. ¿Sí te das cuenta?
Y en este momento existe, por ejemplo, la terapia regresiva, que es exactamente una cosa que estudié, que es exactamente ir atrás, no solo en tu historia de esta vida, sino en otras vidas para ver los traumas y bloqueos que tú traes de generación en generación, se pueden disolver. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Y eso qué hace? Que cuando tú limpias, llega un montón de información, de dones y talentos y virtudes que no tenías antes. ¿Sí te das cuenta? Y entre más limpias, más llega esos paquetes de información del universo hacia ti, que son tu derecho universal. Pero para eso tienes que comprender que tú eres multidimensional. Y tienes que comprender eso. Por ejemplo, existe la teoría de cuerdas de la física cuántica, que ya está comprobado que son 11 dimensiones. 11 dimensiones que la Cábala comprendía desde el siglo XIII. En el siglo XIII había muchos cabalistas que sabían de esta información. Inclusive hay una frase que me encanta, que es de Abraham Aulafia, que él decía: por una pequeña hendidura de la vida, por un resquebrajamiento de la vida, se puede ver el universo y el infinito. Si te das cuenta, por una pequeña puerta se puede ver todo eso. Claro. Pero no es solo poesía. Exacto, esto es exacto y es total. Lo puedes ver y sentir tú mismo si comprendes esa dinámica de ir hacia adentro y comprender cómo es esa puerta. Eso se puede aprender. Yo lo enseño. Si te das cuenta, en Brasil esto es un tema que conoce muchísima gente porque están muy abiertos. En Latinoamérica no, porque están hipnotizados por el noticiero, por el partido de fútbol, por la última moda, por esas cosas superficiales que precisamente están hechas para que no se encuentren a sí mismos, pero eso hace parte de esta universidad, para que uno aprenda. Ahora van a llegar los seres no humanos, y ellos van a llegar con su forma de ser, sentir y pensar la vida y describirte la vida. Y ellos podrían llegar a decir: yo soy Dios, yo te creé, ahora tú eres mi esclavo, obedéceme. Y si las personas ya tienen esa escuela, simplemente ellos van a hacerlo, porque es lo único que conocen. Pero en esta universidad que creó el universo, la fuente divina, como quieras llamarlo, te ganarías un 0. Contestaste mal porque fuiste objeto del otro y no sujeto de tu propia realidad. Tú te vuelves sujeto cuando tú decides qué es qué, como tú, que tuviste la valentía de conectarte con esas cosas misteriosas para saber qué es qué. Por eso tienes el nivel que tienes, por eso conoces lo que conoces, por eso te sigue tanta gente, por esa valentía. ¿Sí te das cuenta? Justo precisamente te iba a cortar acá lo que dijiste de experiencia cercana a la muerte de esta señora, que cuando tú se volvió uno con la naturaleza, ese fue un momento que valió la pena vivirlo. Las 2 veces que me ha pasado, las 2 abducciones que aparentemente hemos tenido, han sido en lugares de naturaleza. La primera que pasó desapercibida, y la segunda, o por lo menos podemos decir la tercera, porque hay una intermedia que ocurrió y eso está en otro podcast. Me ocurrió en Cuicocha. Es una laguna, un circuito de 12 kilómetros donde tú haces trekking y estás subiendo, bajando, vas rectas, vas trepadas, bajadas. Y yo me fui completamente solo y creo que me volví uno con la naturaleza, como tú explicaste, que eso hasta ahorita comienza a tener un poco más de sentido. Y tuve 2 horas y media de tiempo perdido, 2,5 kilómetros de tiempo perdido porque el GPS no me lo marcó. Está tiempo perdido, está distancia perdida. El clima estaba lloviendo, estaba un clima malo, pero estaba sabroso como para hacer trekking porque iba fresco. Pero cuando yo llegué al final del recorrido, yo estaba seco. No estaba mojado. Y fue mi propia, mi propia vanidad lo que me hizo darme cuenta del missing time. Porque yo salí a tomarle una fotografía al letrero de los 12 kilómetros indicando que lo logré y a medir los tiempos, a ver cuánto tiempo me hice. Yo empecé el trekking a las 9 de la mañana y tenía que haber terminado eso a las 12 del día. Y cuando yo tomé la fotografía eran casi las 3 de la tarde. Entonces había tiempo perdido, había distancia perdida.
Y no sé en este caso qué ocurrió. La primera vez hubo un cambio muy significativo en mí, que pasé de pesar 90 kilos a bajar a 62, a hacer ejercicio, a ver la vida con otra perspectiva. Acá no pasó nada, comenzó todo como a seguir fluyendo tal cual. No sé si es que fue un encuentro positivo o negativo, o si es que estos seres no humanos vinieron a chequear cómo va la evolución del espécimen. Mira, hay una cosa muy interesante, parece que me salgo del tema, pero no. Y es el caso de los queros del Perú, que se sabe claramente que ellos duraron 500 años sin que el conquistador ni el hombre blanco los pudiera ver, porque ellos creaban campos de energía para crear invisibilidad. Y acontece que ellos duraron 500 años fuera de los conquistadores, era del grupo de los incas. Pero unos de ellos, cuando se dieron cuenta que venían los conquistadores, mucho antes de que vinieran los conquistadores, eran mediúnicos, unos dijeron, no, vamos a la guerra. Y otros más sabios dijeron, no, vamos a crear campos de invisibilidad. Los que se fueron a la guerra, ya conocemos la historia, pero resulta que estos duraron 500 años y resulta que, según sus profecías, ellos tenían que quitar esos campos de invisibilidad cuando en las montañas de hielo se comenzaran a deshielar. Para ellos ya era el momento. Y entonces resulta que los descubrió Juan Núñez del Prado, un grande estudioso del tema arqueológico. Los descubrió y ni los satélites podían descubrirlos. Entonces existe un conocimiento espiritual en relación a conectarse con ese todo que es la vida misma, que es el planeta. Y cuando lo haces pasa que el espacio-tiempo también se distorsiona, porque resulta que el tiempo es una creación mental. Resulta que en cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión no existe el tiempo, porque es circular, está todo junto, ¿sí te das cuenta? Y esa es una creación occidental, simplemente, que es el tiempo lineal, cronométrico, pero el tiempo es circular. Está todo junto, el pasado, el presente y el futuro son uno solo en cuarta dimensión, por ejemplo. Y cuando tú subes la vibración, pasas de tercera a cuarta dimensión. Entonces es otra manera de leer el tiempo, que es lo que acontecía con los queros. Esas técnicas, después fui a estudiar esas técnicas, de cómo lo hacen. Y es muy interesante y todo tiene que ver con el flujo de la respiración y de la conexión con tu campo áurico de manera consciente. Eso se puede aprender, inclusive eso se puede hacer para proteger tu casa. Hay una historia muy interesante. Yo vivo en la naturaleza aquí en Brasil, cultivo mis propios alimentos, es un lugar hermoso. Y entonces yo aprendí a hacer esos campos energéticos para mi lugar, donde me iba. Y entonces resulta que un día me fui a visitar a unos amigos con mi compañera y resulta que un vecino, como es un lugar natural, solo tiene cercas, tú te pasas fácil. Un vecino, él vio que nosotros teníamos un árbol de aguacate y dijo, ay, voy a coger unos aguacaticos y después yo les digo. Y resulta que él se metió y llegaron un montón de abejas, que en mi casa no hay abejas, y le dieron una tunda a ese man. Y él salió y me dijo, oiga, ¿de dónde salieron esas abejas? No había abejas. Es el campo dimensional que aprendí a hacer con los queros. Qué interesante. Y es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Ese campo, ¿cómo funciona? Tendremos que tener otro programa, sí, para explicar eso, porque es muy grande, pero yo te lo puedo explicar. Es muy fácil de explicar, pero una manera de que funcione, y esto funciona inclusive para conseguir dinero, es que tú siempre cumplas tu palabra. Cuando tú cumples tu palabra, o clock, como un reloj suizo, y lo que dices lo haces, tú tienes poder en tu palabra. Por eso es que tú ves, por ejemplo, los japoneses que viven, mi compañera es japonesa, viven en unas islas pequeñitas y ellos son potencia mundial. Y ellos se hacen harakiri si no cumplen su palabra. Es muy sagrado para ellos. Ahora, si tú ves las potencias mundiales, todos cumplen su palabra.
un suizo, un alemán, es casi sagrado. Y mira hasta dónde han llegado. Mira qué le pasa a un latino. El latino ha hecho de eso un chiste. Si te das cuenta, llega a las 4 horas o no llega. Si te das cuenta, pero mire cómo le va también. ¿Por qué? Porque su palabra no tiene poder. Pero cuando tú te riges por ese código, que es el código de la ética de Sócrates, de Platón, que también le tenían ese respeto sagrado a la palabra, lo que tú digas es una orden. Inclusive quiero dinero. Inclusive quiero esta entrevista con este ser interesantísimo, André Luis. Se te cumple porque lo dictaminas, porque tu palabra tiene poder. Entonces, eso también tiene que ver con este asunto. Si te das cuenta, ahora hay otra cosa que me parece muy interesante en ese sentido, y es el hecho de que el ser humano, todas sus prerrogativas, el compendio de lo que le parece importante, realmente es esencial, no le hace crecer. Come embutidos, comida chatarra, se alcoholiza, se droga, se destruye, y además de eso se entretiene con cosas superficiales. Eso no le deja crecer, por eso entra en caos, por eso se deprime, porque eso no llena el espíritu. Hay un vacío que se siente. Ese vacío se llena con todas estas cosas que estamos compartiendo tú y yo, tus vivencias increíbles y las vivencias que he tenido también, que, viste, se salen de ese status quo pequeñito. Es otra forma de ver el asunto, y todo tiene que ver con el amor, todo tiene que ver con la buena vibración, todo tiene que ver con la luz, que se ha satanizado porque las iglesias dicen que cualquier cosa que no tenga que ver con darle dinero a los sacerdotes es pecado y que necesitas un intermediario, pero todo eso hace parte de esta universidad. Comprender que estamos en una universidad y que hay gente que nunca entró a clase porque nunca se dio cuenta que hay profesores, ni cuáles son los profesores, sino que se quedó en el patio de recreo, no tiene diploma, tiene que volver a reencarnar. Comprender eso es importantísimo, porque vinimos a eso, y es así que la vida se vuelve una aventura llena de misterio que te sorprende a cada paso. ¿Qué es lo que te ha pasado? Sí, precisamente. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí, a todas las personas que nos escuchan? Porque por algo te siguen tantas personas. Precisamente, que de lo que hablábamos ayer, que bueno, este año creo que nos ha sacudido a todos, en todo sentido, y precisamente más a los que estamos, como decir, un nivel un poco más elevado, que aparentemente todo en lo que creíamos está comenzando a destruirse, pero como tú decías, esta energía del caos provoca que lo que se pierde, se destruye o se va, vaya a ser reemplazado, como decir, del vaso, lo que no es necesario para llenarse con cosas que sí son necesarias. No sé, precisamente me han comenzado a pasar una cadena de coincidencias, y estar aquí con Andrés Suárez es una de ellas, que no sé si sean coincidencias o si sea que el destino me está empujando que por este es el camino. Y créeme que desde ayer hasta ahora yo me lo estoy pasando genial, porque cada cosa que dices es como que va acomodando algo que estaba en mi cabeza. A ver, esto no tenía sentido. Tú dices algo y yo, ya por esto pasó. esto que ocurrió también, a ver, esto pasó porque esto, por ejemplo, la abducción de Cuicoche. Eso ocurrió en una fecha medio interesante, porque fue el 5 del 5 del 2024. Mes 5, mes de mayo, y el día 5. Y yo no tenía planificado ir para allá. Fue como que me desperté, estaba acostado y dije, no voy a hacer nada este día, vámonos para Cuicoche. Vamos a probar las habilidades del gimnasio, la resistencia, el esfuerzo y todo eso. Y terminé siendo como un contacto. Una amiga me decía que capaz que me metí en un portal dimensional. Algo ocurrió y me gustaría mucho. En la primera abducción no quería saber nada de qué pasó ahí, pero en esta sí me gustaría saber qué ocurrió, con qué me encontré. Claro, pero hay una cosa que es bien importante de saberse, querido. Todo abre campos dimensionales. Una conversación profunda abre campos dimensionales. Una conversación superficial también. Pero una te llevaría al inframundo y otra te llevaría a un mundo más profundo y espiritual. Cada decisión que tomamos es una puerta dimensional también.
Es ahí cuando la vida se vuelve sagrada. Cuando tú mides los pasos, hay una cosa que se dice que la diferencia entre un lobo joven y un lobo viejo es que el lobo joven olisquea, él corre, él tiene que tocar todo, ver todo, meterse en todo. Y el lobo viejo mide cada paso. Él va con seguridad y con tranquilidad. ¿Sí te das cuenta? Hay una cosa con el tiempo que es una cosa muy increíble, y es que si tú lo ves, que es un hipnotismo, todo el mundo va corriendo en este momento exacto como locos, porque el status quo y la sociedad y el sistema le dice corre, corre, corre. No saben por qué, solo corren. Y ese es un método de manipulación, porque corriendo no puedes sentir felicidad ni paz, no puedes pensar claramente, estás tenso, estresado, te deprime aquello. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué corren? Ahora, si tú te das cuenta, lo que pasa es que tú estás cumpliendo un ciclo. Y todo es cíclico. Los seres humanos occidentales no piensan en ciclos. Ellos piensan todo lineal. ¿Sí te das? Y todas sus metas tienen que ver con ser lineal. ¿Sí te das cuenta? Pero no, resulta que todo es cíclico. La luna cumple un ciclo, ¿sí te das cuenta? Las cosechas cumplen un ciclo. Y tú cumpliste un ciclo en este momento. Y estás entrando a un nuevo ciclo. Y comprender los ciclos es importante. ¿Por qué? Porque si uno maneja el tiempo y se da cuenta que el sistema te tiene acelerado y te pregunta, espera, ¿por qué? Espera un momento. Voy a dejar este hipnotismo. ¿Por qué tengo que correr? Si tú te das cuenta que los movimientos estelares son meditativos y tranquilos y llenos de sabiduría, cada semana tienes que hacer algo para tu evolución y te lo van diciendo los astros, pero en paz. ¿Cuánto se demora un árbol en crecer y tener frutos? Ahora todo lo queremos instantáneo. Y si te has dado cuenta, por ejemplo, que damos las píldoras de medicamentos que nos curan de una cosa, pero nos enferman de otra. Claro. Si te das cuenta, la Organización Mundial de la Salud descubrió que por cada enfermedad que el ser humano occidental pudo tirar, se crearon 7 nuevas. ¿Por qué? Porque estamos corriendo, porque queremos todo aquí ahora. ¿Por qué se hace eso? Porque antes se hacía con naturaleza. Si tú te das cuenta, todas estas pastillas están sacadas de la naturaleza, se demoraba mucho más, pero te curabas. Claro. Cuando tú cambias el tiempo, y es una cosa que dicen los cabalistas, cuando tú te apoderas del tiempo, tú te apoderas de la llave que mueve todas las dimensiones. Cuando tú decides el tiempo en que vas a vivir, y si es un tiempo meditativo o es un tiempo a las carreras como un loco, eso cambia la dimensión drásticamente. Si te das cuenta, ahora la felicidad occidental es instantánea y efímera. Para el occidental, ser feliz es ir a una fiesta y emborracharse, pero eso es efímero. Si te das cuenta, ser feliz es drogarse un momento o ir a un estadio y gritar un momento y tener un momento, todo fugaz. Si te das cuenta, claro. Esa es la calidad de un occidental. Ahora, si tú te vas a los pueblos milenarios o cuando tú ves profundamente qué es ser feliz, para mí, ser feliz, y esta es solo mi opinión, ser feliz es cuando tú tienes la enseñanza de cómo sobrepasaste un bloqueo y te hiciste más fuerte. Esa es una felicidad que dura toda la vida, que se aprende a través de la enseñanza, ¿sí te das cuenta? Sí. Cuando uno maneja el tiempo, cuando se da cuenta qué es la felicidad realmente, desde la profundidad de encontrarse a sí mismo, y cuando tiene la relación sujeto-objeto clara, y eres un sujeto de la realidad que la sujeta, porque como tú vas y vives y lo sientes y no dejas que otro te lo diga, tú estás manejando la llave dimensional de cómo se abren esas puertas, según lo que he vivido, y me funciona muy, muy, muy bien por eso. Ahorita contando algo acerca de esto de que todos vamos corriendo, yo iba corriendo hasta julio, que ahí pasaron muchas cosas, y hablé con una amiga que la quiero muchísimo, se llama Tamara. Ella es maestra de yoga y conoce mucho acerca de estas cuestiones energéticas, y ella me dijo, tú estabas corriendo mucho, y cuando corres mucho sin sentido, el universo te manda que descanses, te manda un parón, y fue un parón literal de todo, pero en este parón estoy corriendo más que antes. Entonces
No sé si es que fue el cambio de ciclo, estoy tratando de resolver una por una todas las cosas, ya parece que voy a terminar de resolver todo lo que estaba pendiente, porque creo que estaba arrastrando un montón de pendientes de durante todo el ciclo anterior, que tengo que terminarlos para romper el ciclo. Claro, hay una técnica que es del psicoanálisis que es muy fácil. Mira, cuando tú vas a terminar un ciclo, la única manera de cambiar de ciclo es cuando tú volteas a mirar hacia atrás y te preguntas, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué no funcionó? ¿Qué realmente tengo que dejar? ¿Qué funcionó? Ujú. ¿Qué me hizo mejor? Y es lo que llevas al próximo ciclo. Y lo que no sirvió lo bloqueas. Es ahí cuando tú cambias de ciclo. El ciclo es diferente simplemente porque le das una información diferente. Vuelves a ir en espiral si no lo hicieras. Si simplemente cambiaras de ciclo y te lanzaras a la avalancha de la vida sin pensarlo dos veces, sin haber meditado aquello, tú te entras en un círculo vicioso y vuelves a lo mismo de nuevo. No lo aprendiste. Mira, hay una cosa con la oscuridad que me parece muy interesante. Cabalistas. Para los cabalistas, la oscuridad es un maestro. Ellos dicen que Dios inventó la oscuridad, que no es que, porque ellos dicen una cosa que me hizo reflexionar muchísimo, es que si hubiera una pelea entre la luz y la oscuridad, querría decir que a la luz se le salió algo de las manos. Y ahora está en un pepino y no sabe cómo resolverlo. Técnicamente es lo que nos dicen las religiones. Uh-huh. Para los cabalistas no es así. Para los cabalistas Dios inventó inclusive la oscuridad, porque la oscuridad es eso. Es el que te muestra abajo de la cama. Mire, ¿dónde está sucio? Mire ese desorden ahí. Mira lo que no hiciste bien. Es como un entrenador que te muestra dónde tienes que cambiar. Y es el mejor entrenador. No tienes que pagarle, está encima. Y no te deja. Y siempre está ahí. Es el mejor entrenador del mundo. Cuando tú te das cuenta que es un entrenador, te reconcilias con aquello. Ya no luchas, sino que te das cuenta, me está diciendo que esto está mal hecho. Gracias. Si no me hubiera equivocado, no lo hubiera comprendido. Es más, mira que tú te das cuenta que cuando una persona está en la oscuridad, querido, es cuando se vuelve profunda, cuando se pregunta cosas, ¿por qué no funciona? Cuando tú estás en la alegría es superficial. Imagínate tú en Cancún, en una playa espectacular, con un caipirinha escuchando Bob Marley. Uno no se hace preguntas profundas. Uno simplemente está en la superficialidad de vivir el momento, que también es hermoso y que también es importante, pero cuando te caes es que te pones reflexivo y profundo. La profundidad viene de ese caos, entonces el caos es necesario. Y ves que ahora eres más profundo y más inteligente después de este caos. Ves que eres más sabio porque ya sabes por qué no funciona. Entonces uno bendice el caos y se da cuenta que es un momento de poder. Cuando se da cuenta que es un momento de poder y escuchas al maestro que te está diciendo cuál es tu error, lo comprendes por qué te equivocaste y lo sobrepasas, llegas a una felicidad que no es efímera, es fuerte. Es tu parte iluminada te diciendo lo lograste y no lo vas a olvidar nunca. Es ahí que das un paso más a volverte un poco más evolucionado. Y a eso vinimos y eso me parece hermoso. Tú lo estás haciendo, querido. Sí, muchas gracias. Hay muchas cosas que han pasado últimamente que creo que voy a hacerle un live a los suscriptores de por qué dejé de subir abruptamente los videos para explicar las cosas. Pero así como tú explicas, el universo mismo me está mandando las herramientas para que yo logre salir del caos. Que era un caos terrible el que pasó hace unas semanas. Que a una amiga decía que esto se llama la noche oscura del alma, en la que pierdes todo. Yo, la verdad, alguna vez escuché una terminología que me gustó más, que es la noche oscura del ego. Porque es el ego que no les funcionó todo lo que le parecía o no le parecía. Pero ¿qué es el ego? El ego viene a ser el que te dice no puedo, no sé, no tengo, no debo, no merezco. En ese orden, el ego, los griegos le decían hecatónquero ciclópeo. Es un cíclope, tiene un solo ojo. Y ecoténquero, tiene 100 brazos. Y él tiene 100 brazos para hacer la misma cosa de la misma manera siempre, si te das cuenta. Sí. Y solo se deja llevar por el placer.
El ego es placer, solo quiere placer. El ego viene a ser como tu niño chiquito de Freud, que no quiere crecer. Ese es el ego, es un niño que no quiere crecer. Si te das cuenta, es la noche oscura del ego porque él ya vio todos sus argumentos y no le funcionaron. Él entra en depresión. Pero es el alma la que ve con más profundidad, que sería el espíritu realmente. Y porque tú sabes la diferencia entre el alma y el espíritu, ¿no? El alma viene a ser como la conexión que nos hace estar aquí en tercera dimensión, pero el espíritu es esa cosa gigante que está conectada con lo divino. Es el espíritu que, como tú sabes bien, nosotros estamos en muchas líneas de tiempo viviendo miles de historias y de vidas. Y en una nos va muy bien, en otra nos va excelente, en otras somos extraterrestres, en otras somos de aquí. Si te das cuenta, todos al mismo tiempo el espíritu lo ve todo y lo siente todo. Nuestra misión es conectarnos con esas otras realidades. Por ejemplo, en terapia energética, uno puede, después de mucha limpieza, después de mucha comprensión, viene esa parte linda de conectarte con tus graduaciones. Quiere decir, con partes de esas líneas de tiempo donde tú te graduaste porque lo hiciste muy bien. Y aún están graduados, están viviendo esa graduación. Tú te puedes conectar con ellos. Yo lo he hecho. Si te das cuenta, son más sabios. En una graduación, soy de otro planeta, soy una mujer, soy azul. En otra, soy solo luz. Si te das cuenta, pero te puedes comunicar con ese otro que eres tú mismo. Si te acuerdas, también hablan del doble cuántico, que sería una parte de esas líneas del tiempo, pero no es doble, son miles. ¿Sí te das cuenta? Es ahí cuando tú te conectas con el todo de ti mismo. A eso vinimos realmente, y eso se puede aprender. Y te das cuenta que es supremamente divertido. Se vuelve tu equipo de luz que te guía y es tú mismo. Hay una historia que te quiero contar que a mí me sorprendió muchísimo, y es que, mira que cuando yo tenía 13 años me quería suicidar. Y yo quería cortarme las venas. Resulta que era de madrugada y como era de noche, yo me fui a la terraza, no podía ver bien. Era muy oscuro y yo me cortaba, pero salía poca sangre. De un momento a otro, yo sentí que una presencia de luz vino a mí, me abrazó y me dijo, no lo hagas. Resulta que yo cuando llegué al Brasil y aprendí estas técnicas de terapia energética, Theta Healing y todas estas cosas, hubo una meditación donde yo tenía que ir a un momento de mi vida que fuera muy doloroso. Yo me fui ahí, a ese momento. Y entonces me envolví en luz para ir ahí. Y lo hacía desde séptima dimensión, por vibración meditativa. Y después caí en la cuenta que cuando yo llegué lleno de luz, me dije a mí mismo, no lo hagas. Y caí en la cuenta que cuando tenía 13 años eso había pasado. Y eso fue muy fuerte porque decía, era yo mismo. Ahora, si tú te das cuenta que todos somos Dios, yo sería una parte de Dios hablando contigo mismo y tú serías una parte de Dios hablando conmigo. Si te das cuenta, sí. Entonces se crea como una sincronía. Y esa sincronía, cuando tú la estudias desde la medicina, se da a través de que tú comprendes que hay personas que solo son racionales, utilizan una parte del cerebro, que es la racional, y ya. Y la otra parte no la utilizan. Y otros que son totalmente intuitivos y no son racionales y solo utilizan la intuición. Los dos están en desequilibrio. El racional no escucha el corazón, no escucha la intuición, que no escucharía su antena. Técnicamente la intuición es la antena. Y el intuitivo no tiene estructura. Pero cuando tú utilizas ambas, es como coger una pila y poner el polo positivo, polo negativo y unificarlas. Entonces ya van en la misma dirección. Se crea un campo energético de luz. Es por eso que a los santos los pintan con una aureola de luz. Sí. Se está diciendo técnicamente que es lo mismo que decían estos de la CIA cuando hablábamos de la mediunidad, que es equilibrio de hemisferios, sincronización de hemisferios. ¿Y cómo se hace eso? Naturalmente lo que nos explicó Occidente es que uno tiene que regirse por la razón y ya, y punto. Pero así no se enciende la pila. Se enciende cuando
Si tú comienzas a arreglar un problema desde la racionalidad, tú le das vueltas, 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 tienes más preguntas que respuestas y no llegas a ninguna parte. Pero si tú lo organizas topológicamente desde la intuición y lo sientes, es el espíritu y tu antena diciéndote por aquí. Y lo estructuras con la racionalidad. Ahí se crea el equilibrio. Entonces, cuando tú meditas y entras en séptima dimensión, puedes llegar a vivir esas cosas precisamente porque hay equilibrio de hemisferios. Eso es. Me quedé sin palabras. O sea que, a ver, basándonos bajo esta lógica, muy probablemente estas abducciones o estos encuentros pudieron haber sido conmigo mismo si es que a un futuro yo llego a séptima dimensión. Sería una posibilidad. Claro, técnicamente sí, pero puede ser, por ejemplo, si fuera oscuro sería tus propios monstruos, tus propios miedos, tus propias confusiones. Es más, hay una conversación entre Carlos Castaneda y don Juan Matus. Entonces están hablando de un tema muy, muy interesante, es que don Juan Matus, Carlos Castaneda habla de que tuvo un amigo que Fado le apuñalaron y es lo que... No, ¿sabes? Y entonces don Juan Matus le dice, pero ¿tú sabes por qué le pasó eso? A él y no a otro. Porque él estaba en esa frecuencia vibratoria. Y él atrajo esa frecuencia vibratoria. Y se conectó con ella. Es su error. Si te das cuenta, él estaba plantando eso inconscientemente. Se lo encontró. Si te das cuenta, él decía, un guerrero impecable no cae en eso. Nunca le va a hacer daño a alguien. ¿Por qué? Porque él es dueño de su propia vibración, de su propia energía y sabe mantenerla hacia arriba. En una conexión impecable consigo mismo, con su palabra, con su emoción, con sus actos. Un ser así está protegido de por sí. No puede ser tocado. Que sería exactamente eso, equilibrio de hemisferios, una ética impecable consigo mismo y con el todo. Y es lo que dice la Biblia en el Salmo 91. Cuando tú realmente te conectas con esa información, pueden caer 10.000 a tu diestra, 5.000 a tu siniestra, y nadie te toca. ¿Por qué? Porque estás conectado con los ángeles, que sería una vibración más alta en esa simbología, simplemente. Que serías tú mismo conectado con tu parte espiritual más alta. Nadie te toca. Y es lo que tenemos que aprender. Después van a venir, y es lo que puede pasar, porque tú te das cuenta, mira, si desde Roswell nos dieron un montón de información y ahora la gente es menos inteligente, ahora van a hacer contacto directo y nos van a mandar un montón de tecnología. ¿Será que vamos a ser más inteligentes teniendo en cuenta que ya lo probamos? Teniendo en cuenta que los pueblos milenarios llegaron a niveles de conciencia altísimos, como los mayas, que simplemente desaparecieron. Encontraron portales dimensionales más altos y salieron por ahí. ¿Sí te das cuenta? Sí. Habría que darse cuenta de una cosa que me parece supremamente importante, querido. Y esa cosa a mí me tocó el alma. Es un geólogo ingeniero aeroespacial llamado Greg Braden. Un hombre que respeto muchísimo. Él es súper espiritual. Es un ingeniero aeroespacial que trabajó en la NASA. Y él dice, en los próximos 2 años tendremos que decidir si nos transformaremos en cyborgs o conservaremos nuestra divinidad. La división es la más sofisticada forma de manipulación. Y él dice textualmente, vivimos la batalla entre los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. Lo dice un geólogo, ingeniero aeroespacial, una persona que técnicamente sería una persona ultrarracional. Y creo que de eso estamos hablando, de que tenemos que tomar partido. O sujetamos nuestra realidad y comenzamos a estudiar cómo es que se va hacia adentro, cómo es que se arregla ese pepino, cómo es que se limpia la casa, cómo es que se conecta la antena y qué posibilidades tenemos, que son infinitas e increíbles, como todo eso que hemos hablado, o bien nos dejamos llevar por ser objetos del primer extraterrestre que te diga que nos creó y que él es Dios y que ahora le tenemos que hacer caso. Hay una cosa en la Biblia que es muy interesante, querido. Se supone que el anticristo es un man que va a durar 7 años aquí
Él hace milagros y él se va a mostrar primero seductor, que es lo primero que dice la Cábala. La Cábala dice que la oscuridad tiene movimientos muy estudiados desde el siglo XIII. Lo primero es que seduce, si te das cuenta, y que va a llegar a curar todas las enfermedades, si te das cuenta, y va a hacer todos los milagros de Jesús. Eso es lo que se sabe del anticristo. Y después va a tirarse la máscara. Pero eso no lo pueden hacer los grandes políticos de ahora, ni por mucha estructura que tengan, ni por mucha tecnología, no lo pueden hacer. Pero un extraterrestre puede hacer eso, querido. Sí. Yo tengo una teoría. Para mí, el anticristo son esa parte oscura de los extraterrestres que pueden venir aquí, y ya han venido, y lo han hecho muchas veces, a seducir y a decirte, tú tienes 80 años, ¿quieres verte de 30? Yo sé cómo. Tienes cáncer, yo puedo curarte de todo, puede curar todas las enfermedades. Quiere decir, ellos sí pueden cumplir ese rol de anticristo. Claro. ¿Sí te das cuenta? Es más, pueden llegar inclusive a transformarse en Jesús y decir, yo soy Jesús. Tranquilamente lo pueden hacer, se pueden transformar en lo que quieran. Claro. Entonces hay que tener en cuenta hasta dónde, de aquí a todos estos años que faltan, o inclusive meses, puede haber un choque con todo aquello, y todo aquel que le guste tener la mentalidad de 10 años, de seguir al otro sin reservas y memorizar lo que el otro lo dice y decir que eso es realidad. De esos hay millones, si te das cuenta. O los pocos, como decía Facundo Cabral, están los de la izquierda, los de la derecha y los del centro, los que escogen su propio destino, es decir, 2 o 3, que seríamos tú, yo y nuestro público, los que escogen su propio destino, claro. Los que piensan fuera de la cajita. Si te das cuenta, esos que piensan fuera de la cajita tienen ese camino de encontrarse a sí mismos, y existen técnicas como las que conozco, como esa que te presenté ayer, que te gustó tanto, sí. y pueden trascender, pueden aprenderlo por sí mismos, tener la experiencia por sí mismos. Por ejemplo, hay personas que piensan que este es un simulador y que hay 174 continentes fuera del simulador, después el Moro de Ross, el círculo de hielo, ¿sí te das cuenta? Pero no es lo mismo que tú mismo lo veas y que tú mismo decías si eso es cierto o no, que tú aprendas cómo puedes desdoblarte, salir de tu cuerpo y verlo. Eso se puede aprender. Yo lo enseño, se lo enseño a mis clientes, si te das cuenta. Y lo que les digo, no, yo no te voy a decir cómo es la Tierra, si es plana o es redonda o es cuadrada o es cúbica. No, míralo tú. Hay técnicas para eso, si te das cuenta, y lo puedes hacer, lo puedes aprender. Eso se llama visión remota, lo puedes aprender. Yo lo hago visión remota para encontrar también traumas y bloqueos. Se puede hacer, se pueden disolver. Y lo mío no es que la gente dure 7, 8, 10 años con el psicólogo como le pasa a todos. No, lo mío es que yo les doy las herramientas, les enseño a pescar, y después que ellos pesquen el pescado. Eso puede durar meses, querido, naturalmente. Yo no creo en que la terapia se vuelva como una muleta. Hay gente que dura 50 años con el mismo psicólogo y tiene los mismos problemas. No, para mí eso es antiético. A mí me gusta que la persona sepa cómo tirarse el trauma, cómo se hace, cómo comprender que es un maestro y cómo comprender que eso te puede hacer más fuerte, porque hay técnicas, hay estructura. Se estudia en Oxford, se estudia en Harvard, 15,000 veces lo hacen hasta llegar a la conclusión de que funciona para el ser humano. Eso se puede aprender, yo lo enseño. Y la intención es que si uno llega a sobrepasar todas esas cosas con estas técnicas, puede encontrarse con esa parte que es mucho más interesante, mucho más, es la tecnología espiritual. Técnicamente yo estoy hablándole a este público en este momento de una cosa que me encanta, que yo lo denomino la desobediencia sagrada. Que te sales de todo ese estamento de sistema y comienzas a conectarte con esa parte que el ser humano olvidó, que los atlantes conocían, que los egipcios conocían, que los indígenas aún conocen, que las personas de Nepal, los tibetanos, los budistas lo conocen, y que se puede compartir, que la física cuántica estudia muy bien. Gret Braden estudia estos temas, si te das cuenta, pero tenemos que tomar partido
Y me parece que eso hace parte de esto que estamos haciendo tú y yo, tomando partido. Tú, con tus historias increíbles, con todo lo que has vivido, con todo lo que compartes, estás tomando partido, saliendo de la caja. Si te das cuenta, estás escogiendo tu propio destino, el camino del héroe. Yo también. Mi misión es abrir la jaula de todos los pájaros para que aprendan a volar. Tú ya vuelas, yo también hago mis vuelos. La intención es que la gente tenga esa energía de sentirlo y decir, ¿esto me vibra o no me vibra? Y hay una cosa, cuando es verdad, te vibra el alma. Es lo que te está pasando cuando conversamos. Yo aprendo mucho y me vibra el alma con lo que tú dices, porque es la verdad. El espíritu vibra, dice, es verdad. Y pasa lo mismo con tu espíritu, vibra, dice, es verdad. Alguna persona que nos está escuchando en este momento puede estar vibrando y diciendo, dentro de mí hay algo que me dice que esta persona está diciendo la verdad. Pues búscanos, encuéntranos, conéctate con nosotros, porque tú puedes ofrecer un montón de cosas, viajes, historias, experiencias que transforman, y yo también, yo del lado terapéutico, tú del lado ufológico, y estamos cambiando el mundo, y todas las personas que te buscan, que quieren escucharte, también están en esa búsqueda, y esos son aquellos que para mí van a transformar el mundo, y lo estamos haciendo juntos. Ah, sentidas palabras, y se nota mucho la emoción que tienes al expresar todo esto. Y créeme que así como la reunión de ayer, que a momentos me daba ganas de grabarle para poner un poquito, un pedacito de eso acá, pero eso es un poco personal. Créeme que me marcó tanto que me emocionado, no tenía ni sueño. Después de que hablábamos de eso, estaba recostado pensando. Y era como que todo el caos tiene una razón de ser. Y eso es lo que no vemos Sí. mientras estamos en el caos. Que Exacto. se vuelve muy complicado analizar, darse cuenta. Y ahí es donde veo yo, no sé si es el universo, Dios, la fuente. Siempre me ha guiado a estar donde tengo que estar y a no estar donde no tengo que estar. Claro, Y, claro, claro. y eso me hiciste recordar lo que decías, que llegó la luz y te dijo no lo hagas, que eras tú mismo, que fuiste al pasado Sí. y te abrazaste a ti mismo. A mí la vida me ha salvado de un montón de cosas, así que he estado así a punto de nada, de estar como te contaba ayer, o en la cárcel o desvivido. Una de dos. Y de estas historias tengo varias a lo largo de mi vida, que han ocurrido en momentos clave. Y que en ese momento no les analizaba hasta cuando comencé a pensar anoche, después de la reunión que tuvimos, que todo tiene un sentido y un porqué. Mi querido Andrés, ya vamos más de 1 hora y media. Yo creo que con esto vamos como finalizando el tema. ¿Algunas palabras, alguna recomendación que tengas para mi audiencia? Claro, sí. Puede que muchas de las cosas que dije no estén de acuerdo, muchas les hayan resonado. Eh, la intención es que si quieren eh, refutar, conversar, compartir, pueden encontrarme. Eh, yo voy a darte mis datos para que si quieres los puedes Sí, sí, poner, conectarse conmigo. justamente una parte del video es que nos des tus redes sociales y correo de contacto, como sea, para aquí. Le ponemos siempre en el video para que el invitado tenga interacción y que mis suscriptores puedan conocerlo. Claro, sí, mira, por cada persona que se conecte conmigo, por medio de ti, yo les voy a dar mi WhatsApp, que va a estar conectado ahí en la información del video, y mi site. Y la intención es que si se conectan por WhatsApp, solamente escriben André Louis, y yo les voy a hacer un regalito. Les voy a mandar un material muy, muy, muy interesante, que es una meditación guiada, que también abre dimensiones y que te conecta mucho con tu propia fuente. Entonces les voy a hacer ese regalo a todas esas personas que quieran conectarse, hacer terapia conmigo, compartir o entrevistarme también. Estoy abiertísimo. Es mi misión y me siento muy, muy conectado porque lo hago con el mayor placer. He nacido para esto y tengo la estructura, tengo la vivencia y tengo todo el cariño y toda la energía para hacerlo
con mucho cariño. Yo te agradezco muchísimo esta invitación que me has hecho y podemos seguir hablando de muchísimos temas que se quedaron fuera del tintero y que podemos volver a tratar. Claro, no, esta, la primera de muchas reuniones que vamos a tener contigo porque cada vez que hablamos, o sea, ayer hablamos, hoy hablamos, yo me quedo con más ganas de seguir conversando más. Lastimosamente, si nos ponemos a hablar, nos va a salir un video de unas 6, 7 horas y... Sí, mi teléfono de WhatsApp es 61991356278. Mi site se llama IO Psicoterapeuta y también tengo Instagram y YouTube con el mismo nombre. Yo te voy a dejar toda esa información y seguimos en contacto, querido. Muchísimas gracias por tu invitación. Chao.